Hay un fuego de prueba ardiendo en mi interior. Ya no sé qué quedará de todo lo que fui, pero entre las cenizas yo encuentro tesoro. Haces diamantes, diamantes, haces diamantes del polvo, Dios. Me estás puliendo en tu tiempo, me haces diamantes de lo que soy. Hoy me rindo ante el poder de tu gran amor, hasta que la belleza se descubre en mi interior. Dios, tu plan es más grande de lo que esperaba. Haces diamantes, diamantes, haces diamantes del polvo, Dios. Me estás puliendo en tu tiempo, haces diamantes de lo que soy. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, haces diamantes. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, haces diamantes. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, haces diamantes. En tu gozo, Señor, mi fuerza está. Cuando está la presión, tú haces diamantes, diamantes, haces diamantes del polvo, Dios. Me estás puliendo en tu tiempo, haces diamantes de lo que soy. Haces diamantes del polvo, Dios. Yo voy a brillar para ti, Dios. Yo voy a brillar para ti, Dios. Yo voy a brillar, Señor. Haces diamantes del polvo, Dios. Haces diamantes de lo que soy. Haces diamantes del polvo, Dios. Haces diamantes de lo que soy. Voy a esperar, Jesús, en tus promesas. Yo voy a estar feliz, aunque no entienda. En el camino voy soñando despierto el ser como eres tú, pero estoy muy lejos. No sé por qué tú te entregaste así. No sé, Jesús, por qué moriste por mí. Yo quiero serte fiel, dedicar mi tiempo, tus pasos seguiré. Sé tú mi centro, vale la pena esperar en ti. Saberte amar es lo que quiero sentir, y de tu plan no me quiero perder.
tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser, ya no hay lugar ni en la tierra ni el mar donde yo quiera estar, mi refugio es en tu voluntad. Tu voluntad. Y de tu plan no me quiero perder, tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser, ya no hay lugar ni en la tierra ni el mar donde yo quiera estar, mi refugio es en tu voluntad. Y de tu plan no me quiero perder, tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser, ya no hay lugar ni en la tierra ni el mar donde yo quiera estar, mi refugio es en tu voluntad. Mi refugio es en tu voluntad. Pues comenzamos esta transmisión, les damos la bienvenida a todos los que se conectan esta noche y nos acompañan, deseando que este momento sea un momento de edificación. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos de la ciudad de Colima y todos los que nos visitan del país y de cualquier lugar en donde esta señal llegue. Nuestro propósito al estar compartiendo estos momentos es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, de la vida nueva que hemos recibido y de la manera como una persona normal, como tú, como yo, puede acceder a este propósito que Dios le dio a la vida. Es decir, que lo conozcamos, que tengamos una relación personal con Él, que caminemos a su lado, que experimentemos el poder de una vida nueva que Él ofrece. Y por esta razón, pues me congratulo de tener este mensaje. Hoy nuestro título del mensaje es Encuentros cercanos, muy cercanos. Es decir, hemos estado abriendo el cuarto libro del Nuevo Testamento en la Biblia, que es el Evangelio según San Juan, y hemos estado viendo los encuentros programados de parte de Dios con algunas personas, en donde Jesús, nuestro Salvador, se acercó a la vida de estas personas, resolvió sus dudas, sus inquietudes
y les hizo conocer el testimonio del amor de Dios, lo cual la mayoría de ellos lo aceptaron, lo cual siempre es un gozo, saber que la predicación o el anunciar el mensaje de la salvación tiene fruto que Dios produce en el corazón de las personas que están dispuestas. En especial este mensaje tiene que ver con el encuentro de Jesús con personas muy especiales para Él, que pudieron responderle de tal manera que se hicieron muy cercanos a Él. Por eso el título de nuestro mensaje. Así que me gustaría comenzar orando como tenemos por costumbre, pidiendo a Dios su bendición. Acompáñenme, por favor. Dios, te doy gracias, te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra, de poder abrirla y leer en ella todo el testimonio de tu voluntad y de tu propósito para el hombre. Y por eso esta ocasión pedimos que ilumines nuestro entendimiento, de manera que la enseñanza que vamos a compartir hoy pueda quedar grabada en el corazón y transformar nuestras vidas en el propósito y en el anhelo de tu corazón. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que pues al abrirla y leerla, tú ilumines nuestro entendimiento y al hablar sobre ella y al escuchar podamos ser edificados por tu Espíritu. Te damos gracias, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos estado hablando durante los últimos domingos, Él conoce a todos. No hay nada que se oculte de sus ojos, no solamente de su creación física, pero de su creación humana. Todo aquello que sucede en nuestros corazones, en nuestras mentes, tanto el bienestar que podemos experimentar y especialmente la gratitud que produce esto, Dios la conoce y a Dios le agrada la gratitud. Y también Dios conoce nuestro sufrimiento, nuestros temores y nuestros errores. Él conoce todo. Y por eso en su sabiduría, Él ha planeado un encuentro contigo. Confío que en esta ocasión ese encuentro se concrete de tal manera que tú puedas conocerle personalmente y establecer voluntaria, conscientemente una relación con Él de acuerdo a las enseñanzas que Él nos dejó. Bien, en esta ocasión, como hemos estado hablando, vamos a analizar este encuentro especial que Jesús planeó con algunas personas de la nación de Israel, a quienes Él consideró para un proyecto especial. Así que vamos a hablar acerca de el llamado a ser un discípulo de Cristo. La palabra discípulo es una palabra en la Biblia interesante, pero es una palabra conocida, no es una palabra difícil o que no se puede entender. Básicamente significa aprendiz. Alguien llamado a estar presente para aprender. Este es el título que se les daba a los aprendices de los oficios de los artesanos en la antigüedad, de la manera que el conocimiento y la habilidad y los secretos del artesano para sus obras eran transmitidos a través del compañerismo que se establecía con el discípulo, el aprendiz, de tal manera que esos secretos eran transferidos a la vida de esta persona por la experiencia. Y en sí ellos aprendían de su maestro. En la antigüedad, antes de escuelas, antes de todos estos medios modernos de transmisión del conocimiento, se hacía de esta manera. Un maestro artesano, un maestro luthier, un maestro musical o de música, un maestro de ciencias, de cualquier habilidad, tenía sus discípulos. Y de él oían la enseñanza y el conocimiento y con él compartían, debatían, preguntaban y demás. Y de esta forma aprendían lo que tenía su maestro para ellos. El plan de Dios para el hombre es que nosotros podamos compartir con él todo lo que él es, todo su ser. Dios decidió abrirlo al corazón de aquel que está dispuesto a conocerlo. Desde luego, la realización de este proyecto no es una cosa sencilla en sí misma, porque nuestra distancia con Dios es prácticamente infinita. Nosotros somos personas limitadas, personas en cuanto a la capacidad que cualquiera puede tener por más inteligente que sea, personas limitadas en lo físico y en el tiempo que tenemos de vida.
Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es la fuente de la sabiduría. Así que la distancia entre Él y nosotros es tal cual infinita, excepto que Él decidió acortarla y poner a nuestro alcance, tal como dice la Escritura, su vida, y lo cual implica su sentir, su pensar, su manera de ser. Cuando Jesús habló con sus discípulos un poco antes de morir y les dijo cuál era el proyecto de Dios y los alentó por lo que vendría, les dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no se las doy como el mundo las da. Entonces lo que les dio a entender es que la experiencia en paz que tenía su alma y el alma de Dios, la perfecta paz y armonía que Dios tiene consigo mismo, es la que Él comparte con nosotros. Ese es el proyecto de Dios, compartirnos su vida, no solo una idea, una teología, una filosofía, pero su vida. Y en este proyecto Dios está empeñado y comienza de alguna manera. Para que fuera posible, Dios acercó al hombre a Él a través de su amor. Dice que con cuerdas de amor nos atrae Dios. Y ese proyecto básicamente se concreta en la vida de una persona en el momento en que Dios nos llama a la salvación. Se dice que hay 3 llamados que Dios le hace al hombre. El primer llamado es el llamado a la salvación, que es lo mismo que el llamado al arrepentimiento o a la fe en Jesús como Salvador y Señor. Ese primer llamado sucede en algún momento en la vida del hombre, en ese encuentro cercano, en donde Dios se aproxima a nosotros y pone a nuestro alcance el testimonio de su amor y nos alienta y nos invita a recibirlo. Así comenzamos una nueva vida y esa distancia enorme, infranqueable para nosotros entre Él y nosotros, se acorta al punto de que Él mismo viene a vivir en nuestros corazones y a hacer posible este encuentro tan especial que Dios planeó con el hombre. Un encuentro donde Dios quiere compartirnos su vida. Y bueno, en el mensaje que tenemos hoy, la lectura que estamos usando para aclarar este tema y ampliarlo, vamos a ver en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan la experiencia que se narra ahí de la vida de Jesús en la tierra y el encuentro que Él tuvo con personas muy importantes en el plan de Dios. Quiero que quede claro que todas las personas son importantes en el plan de Dios. Lo que hace la diferencia es la respuesta que nosotros hacemos a su llamado. No hay acepción de personas en Dios y ni ama a uno más que a otro. Dios es amor en esencia y no puede ser menos amor y más amor. Dios es amor. La diferencia que hace la vida del hombre y la experiencia del hombre de ese amor es nuestra respuesta a Él. En fin, que hoy vamos a ver en este capítulo 1 de Juan una historia hermosa. Dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Resulta que había un alboroto en Israel, en Jerusalén, por el ministerio y la revuelta que estaba sucediendo a causa de Juan el Bautista. Era diferente a los revoltosos que hubo y ha habido y habrá en la historia de Israel. Este hombre venía con un mensaje especial. En primer lugar, un mensaje de parte de Dios abiertamente. Y el mensaje era con una autoridad moral absoluta, no solo por su vida, sino por el mensaje en sí. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Un mensaje que traía la autoridad de Dios, especialmente para Israel, que había sufrido mucho como hasta la fecha, a causa del pecado que cometieron sus padres y que ellos mismos cometieron contra Dios y contra el pacto, cosa que les trajo calamidades extraordinarias en su historia. Así que escuchar el mensaje de arrepiéntase al menos levantaba las conciencias. Y porque el reino de Dios se ha acercado, también era un mensaje importante, porque toda la escritura en el Antiguo Testamento apunta al reinado de Dios en la tierra con el hombre, como una promesa, como una profecía en la cual Dios se compromete a hacer posible que el hombre pueda encontrarse con su Creador en un reino en donde comparte con su Creador su existencia. Entonces, claro que Juan Bautista causaba revuelo entre
las autoridades que evidentemente tenían la responsabilidad de validar ese mensaje y ese mensajero, o desecharlo y convertirlo en un motivo de juicio, de castigo, como un hereje. Así que cuando se acercó el pueblo a Juan y todos respondían, bueno, no todos, muchos respondían al mensaje bautizándose, y entonces multitudes venían al río Jordán con él, justificando a Dios en el mensaje de que era cierto que se tenían que arrepentir. Entonces obviamente los líderes religiosos y las autoridades comenzaron a tener al menos curiosidad, pero también recelo y también envidia. De manera que la gente lo seguía a él por la convicción espiritual, no por el interés político de otro tipo. Y entonces él fue increpado y fue enfrentado al hecho de ¿quién eres tú? Eres, porque los judíos sabían que Dios había prometido que vendría el Mesías, que vendría Elías o que vendría algún profeta. Así que si venía de parte de Dios tendría que ser el Mesías, tendría que ser un profeta o tendría que ser Elías, porque dice claramente un pasaje que Dios envía a Elías que va delante de él preparando al pueblo. Y Juan les respondió, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron entonces, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces lo enfrentaron porque ellos necesitaban una evidencia de herejía. Si él decía, soy el Mesías, entonces ellos tendrían que evaluarlo y comprobar si era el Mesías. Si él decía, soy Elías, tendrían que comprobarlo haciéndolo enfrentarse a ese hecho, o el profeta. Sin embargo, lo que hizo Juan Bautista fue enfrentarlos a la palabra para que ellos supieran que lo que él estaba haciendo está profetizado, y más bien que ellos comprobaran con el cumplimiento en su ministerio de la palabra de Dios que él venía de Dios, que era el requisito que Dios había puesto para que se comprobara si un profeta venía de parte de Dios o no. Básicamente, la regla era, si lo que el profeta dice se cumple, viene de Dios. Si lo que el profeta dice no se cumple, no viene de Dios. Y lo que el profeta, bueno, el anuncio que tenía Juan Bautista es, arrepiéntanse porque Dios está cerca. El reino de Dios se está acercando. Ya está próximo, está a punto de suceder que Dios venga a reinar. Así que eso tenía que comprobarse. Pero Juan, guiado por Dios, dijo, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Así que los refirió a la palabra de Dios y les hizo responsables de comprobar en la palabra de Dios si el mensaje que estaba dando él correspondía a lo que la palabra de Dios enseña. Y el mensaje de Juan era, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, que es lo que decía el libro de Isaías que traería el pregonero delante del Mesías. Un mensaje de preparación para que el pueblo, cuando llegara el Mesías, estuviera preparado y no estuviera endurecido, indiferente, sin el corazón preparado para el arrepentimiento. El mensaje de Juan era, arrepiéntanse. Y entonces venían muchos y confesaban que habían robado, que habían adulterado, que habían mentido, y se arrepentían de sus pecados, los confesaban y se arrepentían, y entonces se bautizaban en agua. Y Juan lo que hacía era sumergirlos en el agua y sacarlos en simbolismo de que lo que estaba pasando es que en sus corazones Dios estaba obrando. Ellos se identificaban con el mensaje de Juan y el bautismo era como una rúbrica. Estoy de acuerdo con que estoy mal y quiero cambiar, quiero una vida nueva, y en realidad ponían su fe en el mensaje. Y por eso era tan importante, porque estaba usando la autoridad de la palabra de Dios para llevar a cabo su ministerio y no estaba ni avalado ni supervisado por el templo y por las autoridades religiosas, lo cual era políticamente inadecuado. Así que
los fariseos, que era una secta del judaísmo de entonces, que eran muy estrictos, muy apegados a la ley de Moisés, a todas las tradiciones de los ancianos, y eran muy celosos de que se cumpliera toda la escritura. Y tenían autoridad política y autoridad de gobierno en aquel momento. Así que cuando vinieron para preguntar a Juan de dónde venía su mensaje, con qué autoridad hacía las cosas, él refirió la palabra de Dios y los hizo responsables de creerla o no creerla. Sin embargo, la narración enseña que él está claramente, dice así: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y claramente les dijo: yo estoy haciendo un trabajo preparatorio, pero el que viene después de mí, que ya está aquí, él tiene el poder para transformar los corazones con el Espíritu Santo. No solamente van a ser sumergidos en agua y se van a dar un chapuzón y van a dar el testimonio de que están arrepentidos, sino él va a venir no solamente para traer el perdón que trae el arrepentimiento, sino una nueva vida con el poder del Espíritu Santo. Entonces, la narración sigue porque vamos a ver más adelante en los encuentros cercanos, más adelante, cómo muchos judíos en la autoridad, líderes religiosos y de la autoridad política, estuvieron cerca del mensaje. Pero vamos a ver cómo el mensaje, cuando no se recibe, en lugar de quebrantar el corazón para arrepentimiento, lo que hace es endurecer el corazón del que se entrega a la dureza de rechazar la evidencia que su propia conciencia dice de parte de Dios de que a través de Jesucristo tiene la opción de una vida nueva. El decidir no aceptar una vida nueva endurece el corazón. Y vamos a ver cómo los líderes religiosos finalmente se endurecieron contra él e hicieron locuras. Desde la autoridad máxima, que era el sumo sacerdote, hasta el pueblo mismo, que fue en una pasión increíble el día de la presentación delante de Poncio Pilatos, el que dijo: crucifíquenle, instigado por las autoridades religiosas, motivado por los líderes religiosos. Había una manifestación motivada por aquellos, no sé cómo les llaman a los que instigan en las manifestaciones, pero ellos fueron responsables de rechazar a Cristo. Y ninguna persona puede evitar la responsabilidad de escuchar el mensaje y de asumir el privilegio precioso que Dios nos da de encontrar la paz, que da el perdón, que da la salvación y una vida nueva por la obra del Espíritu Santo, o la responsabilidad de rechazarlo y tener que enfrentar una conciencia de culpa, que no haya descanso. La única forma de encontrar la paz del perdón es a través de la sangre de Jesucristo, que limpia todo pecado. Bien, en nuestra narración dice así: yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. En otras palabras, les está diciendo: Dios está llevando a cabo el proyecto hoy. Todo está sucediendo ya, está aquí. Tienen el privilegio de verlo, de conocerlo y de recibir de Él el bien que Dios prometió. Ya no es una promesa para algún día futuro lejano, es hoy. Él está aquí. Y Él va a hacer esto, o sea, Él está respaldando el mensaje que yo doy, porque yo anuncio que Él viene. Y cuando llegue y haga lo que yo digo, lo que yo he dicho, se comprobará que este mensaje viene de Dios. 2 testigos para el testimonio de la verdad: Juan el Bautista, Jesús, pero Jesús dice: en realidad no necesito el testimonio de Juan Bautista, tengo suficiente con el testimonio de mi Padre y mi propio testimonio. Y bueno, Juan dice: yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que Juan
como cualquier creyente verdadero, se atreve a decir, Jesucristo es Dios. Él lo he conocido, lo encuentro totalmente divino, totalmente veraz, totalmente poderoso, totalmente amoroso, tal como Dios es, y cumpliendo la voluntad de Dios. No es un hombre cualquiera, es Dios en un hombre. Y bueno, la narración continúa y dice así, al día siguiente, de nuevo estaba Juan con 2 de sus discípulos. Y aquí se introduce este concepto en la narración del Evangelio según San Juan, porque Juan no solamente predicaba, él también era maestro. Es decir, había personas que se interesaban en su mensaje y que preguntaban y que inquirían respecto a la verdad que él predicaba, porque les interesaba una vida con Dios tal como se estaba ofreciendo. Así que Juan Bautista les enseñó lo que él sabía. Y aunque no sabía todo el proyecto de Dios, sí sabía que Dios había dicho arrepiéntanse, porque Dios está cumpliendo su palabra en esta generación. Y ese mensaje, arrepiéntanse, es un mensaje suficientemente poderoso y necesitado en nuestros días, como en los días que Juan Bautista vivió. Y así que sus discípulos estaban siendo preparados para conocer a Dios, para aprender de Él, y ya sabían que venía un Mesías, porque Juan se los enseñó. Sin embargo, a lo mejor no tenían ni idea del encuentro cercano, muy cercano, que tendrían pronto con el Mesías. Y entonces dice, al día siguiente estaba de nuevo Juan con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Evidentemente estos 2 jóvenes, vamos a ver que eran jóvenes, tenían una información que habían recibido de Juan. La enseñanza de Juan en sus cátedras, en sus lecciones, en sus tiempos de compartir la palabra de Dios, apuntaba hacia la verdad de que no había manera para que el hombre se relacionara con Dios a menos que el pecado fuera quitado de en medio. Y sin duda Juan les hablaba de lo que significaba en la ley todo el ritual en donde se sacrificaba el cordero que podía ofrecer perdón. Y les explicaba sin duda que todos esos corderos que se sacrificaban continuamente solamente preparaban el corazón, pero no pagaban el pecado. Y que vendría uno de parte de Dios que sí quitaría el pecado. Y entonces cuando él, junto con sus discípulos, ven venir a Jesús, se estimula para gritar, para clamar, para decirles, ahí está, ya llegó, Él es. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y bueno, esto dice aquí en el versículo siguiente, los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. En realidad, un verdadero maestro de la palabra de Dios no se predica a sí mismo, ni centra en sí mismo su ministerio. En realidad, trabaja para el Señor y sirve al Señor y entiende que sus discípulos son discípulos de Dios, no de Él. No es que está haciendo una secta o una institución para Él, para beneficio propio. Simplemente los que tenemos el privilegio de tener un poco más de tiempo caminando con el Señor, tenemos el privilegio también y el deber de compartir lo que gratis hemos recibido con los que lo quieran y lo aprecien. Desde luego, este regalo que es la enseñanza de Jesucristo y su vida en nosotros, no se puede dar al que no lo aprecie. Pronto, el que no lo aprecia, lo menosprecia. Y por eso no lo puede recibir, porque la enseñanza de la palabra de Dios, el compartir la verdad de Dios, reclama la vida. No simplemente es cultura general o teología o filosofía o un grado para tenerlo en mi currículum. Más bien es, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La premisa del discipulado es entregar tu ideal, tu anhelo, tu sueño, tu propósito de vida y aceptar que Dios te ama más de lo que tú te puedes amar y que Dios es más sabio que tú para entender lo que necesitas y que te está invitando al proyecto que Él tiene para tu vida y es dejarle la libertad a Él
de conducirte en esa dirección. Este es el llamado a un discípulo. Y estos dos, que vamos a ver quiénes son, vamos a descubrir estos dos discípulos de Juan, lo que hicieron. Jesús, al dar vuelta y ver que los que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Por lo tanto, fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. ¿Qué buscas? Les preguntó Jesús, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué buscáis? Les dijo. Bueno, pues la piedra filosofal, ¿no? En algún momento fue de los anhelos que una sustancia convirtiera cualquier cosa en oro, ¿no? Eso era una riqueza. Bueno, que pueda descubrir un asunto de la ciencia que nadie ha descubierto que facilite la energía para que sea limpia y barata y yo me haga muy rico. Yo cuando estaba estudiando ingeniería, inevitablemente mi mente volaba en torno a las ideas de proyectos de ingeniería que solucionaban los problemas que yo vivía. Me di cuenta que mi carrera tenía un contexto muy práctico y entonces yo quería crear el motor que no creara contaminación. Yo creo que esa idea está en el corazón de muchos ingenieros. De una manera o de otra, la mente funciona en pos de lo que tú crees que es mejor y más importante. Y entonces cuando Jesús les preguntó, ¿qué buscan? También te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿qué buscas en la vida? Bueno, pues ser alguien importante. Por ejemplo, los jóvenes quieren ser alguien importante y de acuerdo a los estándares de la sociedad actual, ser alguien importante implica tener grados, títulos, o tener acceso a donde están los recursos y recibir oportunidades. Y sí, a lo mejor participar haciendo la parte que me toca, no estoy pensando en que sea de gratis, pero que me pongan donde hay para que yo pueda tener. Esa es la idea de muchas personas con una nobleza de que sí quieren trabajar. Otros no, otros que me lo pague el gobierno. No quieren hacer nada para esforzarse y sacar adelante la vida. Pero tú, ¿qué quieres? Y sabes que en un momento, si eres un creyente, en un momento de tu vida, Dios te va a preguntar eso. El primer llamado es, vengan a la salvación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Dios te invita a recibir una vida nueva. Te enfrenta a la verdad de que a causa del pecado no tienes esperanza de vida eterna. Y lo que tienes es la corrupción que vives y el destino fatal que merece la maldad. Y aunque a lo mejor no es muy agradable que nos enfrenten a que vamos a ir al infierno, fatalmente ese es el mensaje de la Biblia para el pecador no arrepentido. Quiero que sepas que Dios no condena a nadie. Y Dios es misericordioso y compasivo, repito. Dios no es cruel ni despiadado ni tiene ganas de hacerte daño, pero Él no puede tener por inocente al culpable, porque es justo. Por lo cual, Él ha ofrecido un medio de escape de la culpa, para que sepas que ama, para que sepas que se interesa por tu vida. No solamente hizo todo lo necesario para que tú obtuvieras gratuitamente la salvación, sino planeó un encuentro contigo para darte a conocer esta verdad. En su misericordia y amor, Dios te buscó, te busca y te buscará. Mientras no seas culpable de rechazar el medio de salvación definitivamente, tienes oportunidad para el arrepentimiento porque Jesús pagó tus pecados. Pero al culpable de rechazar el amor de Dios y la salvación ofrecida en Cristo, Dios no lo puede perdonar porque el pecado tiene que pagarse. La razón por la que Dios puede perdonar al hombre es porque nuestros pecados ya han sido pagados en la cruz del Calvario y fue hecho por nosotros, a favor nuestro. Pero no puede servir sin nuestra voluntad,
de arrepentirnos de lo que está mal y aceptar el perdón y una nueva vida, una relación con Dios. Es decir, si alguien quiere ser inocente, tiene que arrepentirse de lo que está mal. Y el perdón de Dios le da esa justificación, esa inocencia gratuita a través de la sangre de Cristo, que delante de Dios cubrió nuestra culpa y condenación. Pero si alguien rechaza este medio de gracia, este regalo de salvación, tiene que enfrentar la culpa de sus pecados. Así que, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón y has obtenido de Dios esta justicia y esta salvación y has escuchado el primer llamado, ven a la salvación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Quiero que sepas que el siguiente mensaje que debes escuchar es: sígueme. Y entonces estos discípulos de Juan, cuando fueron enfrentados a la realidad de que estaban delante de lo que se había prometido por siglos, fueron detrás de él. Y cuando Jesús los vio, conociendo su corazón, sabiendo que lo buscaban a él, los enfrentó a que se dieran cuenta que lo buscaban a él. ¿Qué buscáis? ¿Dónde vives, Señor? Dame tu domicilio. Quiero estar contigo. Quiero seguirte. Y entonces Él les mostró dónde vivían. Y llegaron a un lugar increíble. La casa de Dios. El hogar de Dios. El lugar sereno y en paz, lleno de justicia, de gozo, de amor que hay dentro del corazón de Jesús, en donde Él habita. Probablemente los invitó a uno de los lugares donde lo hospedaban. No dice el lugar físico, pero sí dice que pasaron toda la tarde con Él, sin duda conociéndolo, escuchándolo, descubriendo que Él era el Mesías. Y bueno, este llamado, sígueme, o dicho de otra manera, ¿qué buscas? Porque el discípulo tiene que saber que busca a Jesús. Por eso nos lo pregunta. No es que, pues es que, mira, necesito un grado teológico, por eso quiero estudiar la Biblia. Bueno, a lo mejor lo puedes obtener, pero eso no significa nada si no quieres estar con Jesús. Así que cada uno de nosotros tiene que ser invitado por parte de Dios a esta comunión que implica seguir a Jesús. Así que estos dos tuvieron un privilegio extraordinario y fueron invitados a un proyecto muy especial. Quiero que sepas que Dios tiene un plan para tu vida. Y ninguno de los planes de Dios es menospreciable. Desde luego ya no puedes ser un apóstol porque solo hubo 12. Pero sí puedes ser un discípulo de Cristo. Eso sí lo puedes. Pero tienes que saber que lo quieres. Tienes que quererlo. Tú puedes decir, oye, bueno, no entiendo bien eso. Sí. No se trata de una profesión, ser religioso, ser un reverendo, ser un doctor en teología, ser un pastor o algo así. No te confundas. Lo que es la institución humana no implica la obra de Dios. El hombre ha hecho eso, algunas veces para bien, otras veces para no mucho bien. Pero lo que Dios invita al hombre es un llamado personal a seguirlo a Él, a andar con Él, a aprender de Él. La idea es que para Dios tu vida es tan valiosa que quiere enseñarte a vivirla. O sea, el que tiene el manual del fabricante y sabe cómo funciona todo, quiere que lo leas, quiere que lo conozcas, quiere que sepas cuál es la clave del éxito, cómo enfrentar los problemas con el orgullo, cómo enfrentar los problemas con las pasiones bajas, cómo enfrentar los problemas con la envidia y los celos, cómo enfrentar los temores y las angustias de la vida, cómo amar a pesar de un mundo tan hostil y tan difícil como en el que vivimos. El que hizo la vida sabe cómo y quiere compartir contigo la información, que no es simplemente conocimiento, es vida. Por eso es tan importante estar dispuesto a que Él cambie tu vida. Para eso necesita entrar en el corazón. Quienes ya lo hemos recibido sabemos que Dios comienza a obrar desde adentro hacia afuera. Comienza a cambiar nuestros pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas actitudes. Todo lo que está mal en nosotros comienza a quitarlo, a limpiarlo, a sanarlo.
por lo cual es importante entender con quién vas a compartir la vida. El discipulado, que es una frase que una palabra que nosotros usamos para referirnos al hecho de compartir la vida de Jesús que hemos recibido con otros, más allá de textos, quiero solamente aclarar el hecho de que la biblioteca cristiana es tan abundante que hay miles y miles de tomos. Están los estudios de los discípulos de los apóstoles. Pero toda esa literatura no tiene ningún valor si no vive en una persona. Así que la información no es suficiente. Puedes tener buenos maestros, puedes tener una biblioteca teológica de primera, pero todavía necesitas la vida de esa enseñanza. Y la idea de lo que Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos entre las naciones, es justamente lo que Él hizo con sus discípulos, compartir la vida de la enseñanza, de la palabra, en la vida de cada día que tiene que vivir el ser humano. Pero no es un cursillo, es para siempre. El discipulado es una disposición en el corazón de aquel que se convierte en discípulo para aprender de Jesús y recibir de Él lo que se necesita para enfrentar cada etapa de la vida. Estoy convencido que ahora tengo 65, gracias a Dios, los he cumplido y agradezco las felicitaciones y los regalos de todos los que se han acordado de mí. Muchas gracias por su amor y su cálida expresión de afecto. Pero hoy necesito consejo, hoy necesito que Dios guíe mi vida, pero a los 80, si Dios me los concede, a los 90, si Dios me los concede, necesitaré. Por lo cual un discípulo no se gradúa en el sentido de que ya no puede aprender. Un discípulo siempre tiene que estar aprendiendo de Dios, de su palabra y a través de otros que puede Dios usar para enseñarle a vivir una vida correcta, los principios de la vida. Si tú te acabas de convertir, si ayer o la semana pasada en este mensaje o en otro mensaje o hace poco recibiste a Cristo, quiero que sepas que atendiste el primer llamado. Ven a la salvación. Pero Dios quiere, de hecho ese es el comienzo solamente. Dios quiere desarrollar contigo una relación personal a través de la cual tú lo conozcas de cerca y puedas caminar con Él de cerca. Y Él pueda guiar tu vida y bendecir tu vida en cada etapa que te toque vivir. No hay nada más hermoso que ver la manera en que Dios prepara las cosas para que tú las tengas en su momento, cuando las necesites. Muchas veces he visto en mi vida que Dios, en su momento, cuando estuve tomando un estudio de la palabra, en un discipulado o dándolo, o cuando estuve a solas meditando o leyendo la palabra de Dios, solamente me estaba preparando para lo que venía. Y en su fidelidad y misericordia esa preparación me sacó adelante. Algunas veces de momentos duros en mi vida. Otras veces simplemente me permitió continuar. Otras veces corrigió mi camino. Pero si tú quieres ser un discípulo de Cristo, es la decisión más inteligente que puedes tomar. Sin embargo, le tienes que responder a Él. Yo doy estudios de discipulado, pero eso no significa que tú seas un discípulo de Cristo. Qué bueno que puedo compartir lo que yo recibí y le pido a Dios y confío que Él esté haciendo discípulos de las personas que han confiado en mí para que yo les enseñe la palabra. Pero el ser un discípulo de Cristo es responder a la pregunta que Jesús ha hecho: ¿qué buscas al acercarte a mí? ¿Qué quieres? Y estos dos discípulos fueron sabios. Le dijeron: te buscamos a ti. Bien, no leí este primer versículo. Dice: Andrés era hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra o una piedra pequeña. Bien, estos dos hermanos tenían una vida. En esta ciudad Betania ellos tenían un negocio. Eran pescadores, hijos de pescadores. Y Felipe también, lo vamos a ver ahorita en el versículo que sigue. Felipe es otro de los que fueron invitados
pero ellos dos tenían esta actividad profesional o actividad comercial. Y entonces Andrés, que era uno de los discípulos de Juan el Bautista y pasó tiempo con Jesús y lo escuchó hablar, fue suficiente para que él fuera con su hermano Cefas, que después fue llamado Pedro, y le contara y le dijera: ya encontramos al Mesías, ven a verlo. Y le trajo a Jesús, y Jesús le dijo: yo te conozco, de ahora en adelante serás piedrita o una piedra pequeña. Y esto es algo impactante porque este hombre fue preparado a través de su vida, de su herencia sociocultural, de sus experiencias, de sus quebrantos, de sus necesidades, de todo lo que vivió para recibir este llamado, y de antemano se anticipa a Dios, conociendo su corazón, a dar por hecho que él quería. Y le llevó a Jesús, y al verlo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. En este momento se presentaron con Jesús estos dos hermanos. Hay otro momento en donde formalmente Jesús los invita a ser sus apóstoles, pero ellos ya los seguían. Yo no sé cuál es tu relación con Dios. No sé si estás en un grupo cristiano o no. No sé si ya has tomado tu primer decisión o ya has atendido el primer llamado que Dios nos hace de venir a la salvación. Pero este llamado, el llamado a seguir a Jesús, es muy importante. Y Dios tiene que hacértelo ver. Tú tienes que saber que lo quieres. Algunas personas condicionan este llamado a mi interés. Es decir, yo he visto personas que dicen: bueno, está bien, me parece correcto que si es mejor para mí, yo lo tenga. Pero no voy a comprometer ni a nada sin saber de qué se trata. Entonces lo que piensan es en un bien temporal, en lo que pueden obtener de Jesús. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a dar? ¿A dónde voy a viajar? ¿Cuánto es mi sueldo? ¿Qué voy a obtener? ¿En qué lugar en la posición social de nuestros días me voy a encontrar si te sigo? ¿En qué escala de valores voy a estar? ¿Si voy a tener mucho o poco? Y bueno, quiero que sepas que el discípulo de Jesús se conforma con Jesús. Para él es su tesoro. Y aunque parece subjetivo e idealista, es real, porque hay que entregar la vida. Y esta maravilla de poder responderle a Jesús como su discípulo es algo que Dios invita a todos, pero no todos quieren. Hay una inteligencia aparentemente mayor que el confiar en que el que nos hizo sabe qué es lo mejor para nosotros, que nos puede engañar. La inteligencia del egoísmo, del orgullo, de la vanidad. No permitas eso. Deja a Dios que te convenza. Si tú ya lo recibiste en tu corazón, ¿qué es lo que tú buscas? Permite que en el fondo de tu corazón tú busques al que entró ahí a salvarte y a darte una vida nueva. Andrés y Pedro, o Cefas, dos hermanos sencillos de aquella sociedad, no eran así grandes iluminados ni grandes negociantes, pues sí tenían un negocio, tenían con qué vivir. Su padre tenía barcas. No es que estaban en la quiebra y lo hacían por necesidad, pero tampoco es que lo que hacían era muy importante. Y sin embargo, tuvieron que tomar una decisión y tener en mayor estima y mayor valor seguir a Jesús que tener la herencia natural que sus padres les habían ofrecido. Y esto es inevitable. Cualquiera que quiere seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo, dejar todo lo que tiene valor temporal y abrazarse de Él, el único valor eterno que puede tener el hombre. Así que tú también estás invitado a hacer lo mismo. No sé si te parezca muy difícil, no sé si te parezca que lo puedes condicionar, pero yo te digo en lo personal, fue la decisión más inteligente que tomé en mi vida. Y no porque soy capaz ni hábil mejor que nadie, de ninguna manera. Yo mismo me considero el menos digno y capaz.
pero Dios se comprometió a hacerlo realidad Él en mí. Y por eso me alienta a seguirlo, a ser su discípulo. Así que este encuentro cercano trajo dos personas muy importantes en el plan de Dios. Ellos no tenían ni idea del proyecto de Dios para sus vidas, todo lo que Dios haría a través de ellos, todo lo que Dios haría por gracia a través de ellos, aunque ellos tendrían que permitirlo. No es que sería a fuerzas, ellos tendrían que aprender a caminar con Jesús para tomar decisiones correctas. Tendrían que aprender a vivir la vida desde el punto de vista de Dios, echando mano de los recursos divinos. Tenían que aprender a confiar, tenían que aprender a obedecer, a escuchar su voz, a entender su voluntad, a seguirla, a descubrir el privilegio y el gran honor que tenemos como creyentes de servirlo a Él. Y bueno, Felipe encontró a Natanael, Al día siguiente, Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Esta ciudad dio mucho a la humanidad. Una ciudad no tan importante de Jerusalén, de Israel. Pero había ahí personas que Dios conocía, que le iban a responder y querían aprender a vivir con el mejor maestro que existe, el que hizo todas las cosas. Así que cuando Jesús se topó a Felipe y lo vio, me imagino que se sonrió Jesús al verlo y Felipe se admiró, no sabía exactamente quién era, pero al recibir la invitación, un impulso desde muy dentro de su corazón le hizo imposible rechazarlo. Fíjate que esto es algo maravilloso que Dios pueda hacer en el corazón de alguien que quiere lo mejor que se puede tener. Conocer la gloria de Dios y darle a Él la gloria que merece. Encontrar las respuestas a todo, con honestidad y sinceridad. Saber la razón de la vida, saber por qué está este mundo en caos y de cabeza y es una locura lo que se vive. Encontrar la respuesta a la esperanza que anida en nosotros de un mundo mejor. Yo creo que Dios conoce eso en el corazón de las personas y a quienes invita y les propone seguirlo es porque Él sabe que tienen una oportunidad y la pueden aprovechar. Así Felipe fue invitado y Felipe siguió a Jesús. No se dice más de él. Nada más se dice que lo invitó Jesús y lo siguió. ¿Qué harías tú en esta escena? Evidentemente Felipe tenía una vida. Probablemente también, no se dice si tenía negocio de pescadería o relacionada con la pesca, pero se dice que él vivía ahí donde Pedro y Andrés vivían y tenía una vida. Y bueno, no sé si era mucho o poco lo que dejó, pero lo dejó por Cristo. Y tú puedes decir, oye Francisco, ¿me estás proponiendo que deje todo por Cristo? No, no te lo propongo yo, te lo propone Dios. Y dejar todo es algo muy importante para poder recibir todo de Dios, lo de Dios. Tú puedes tener lo tuyo y aferrarte a lo tuyo. Y la verdad, sinceramente, cualquier cosa que podamos tener es una miseria comparada con la vida de Jesús que Él te ofrece. Sí te propongo, o no yo, Dios nos lo propone a todos, entregarle tu vida, desde luego que sí, y caminar con Él. Cuando yo le dije a mi papá, una vez que recibí a Cristo y comencé a testificarle de la nueva vida que yo tenía, mi casa tenía muchos problemas, mis padres, mis hermanos, bueno, era un caos, ¿no? Y entonces mi vida comenzó a cambiar como consecuencia de haber recibido a Cristo y comencé a testificar y entonces en algún momento platicando con mi papá, yo queriendo compartir con él el ideal de vida que estaba recibiendo y lo importante que para mí era el seguir a Jesús, le dije, papá, yo me voy a dedicar a servir a Dios. Se me quedaba viendo y me decía, ¿no sabes lo que dices? No, sí, papá, me voy a dedicar a servir a Dios. Da gracias que puedes estudiar, me decía. Él era práctico, objetivo, pero no conocía a Dios. No conocía el poder de Dios.
Era una religión lo que tenía, una idea de Dios muy abstracta, muy lejana. Nada que ver con el día a día. Él conocía lo duro de ganar un peso y la necesidad de dedicarse en cuerpo y alma a sus deberes para obtener lo que se necesita para sacar adelante la vida, especialmente si tienes 9 hijos, como él tenía. Entonces él me dijo a mí eso y yo dije, bueno, pues no me entiende. Y es lógico que alguien que no conoce a Dios no entienda esto, pero no es lógico alguien que conoce a Dios, que ha recibido la salvación, que está seguro de su salvación, que le regatea a Dios su vida, cuando ya se la entregó, se supone, cuando Jesús ya pagó por ella, y cuando nadie ama más a esa persona que Jesús, y nadie sabe mejor que Jesús lo que hace feliz y es mejor para esa persona. Desde luego esto es un acto de fe en el amor de Dios, entregarle tu vida así a Dios, confiando que Él te ama más de lo que tú te amas y es más capaz que tú de darte lo que tú necesitas, pues es un acto de fe. Pues es un acto de fe que Dios avala. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que Felipe, como todos los creyentes, una vez que conoció al Salvador, no se quedó callado. Quiso compartirlo. Él respondió positivamente a la invitación de Jesús de seguirlo y como consecuencia de eso tuvo el deseo natural, inevitable que hay en el corazón de alguien que conoce al Salvador de compartir de él a otros, pues toda la humanidad lo necesita. Así que Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y él le dijo a Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Qué hermoso es poder abiertamente compartir a Jesús sin vergüenza y sin temor a que falle. Y claramente hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a pesar de vivir en un mundo cínico y entregado a la maldad como en el que vivimos. No hay nada más honroso que poder hablar de Jesucristo y dar testimonio de lo que Él es y de lo que Él ha hecho por nosotros. No vamos a hablar de otra cosa más que lo que sabemos que Él es. Bueno, podemos decir Él es el autor de la creación y Él es el que la mantiene funcionando. Pero para algunas personas esa información no suple sus verdaderas necesidades. Hasta que la persona se encuentra con su necesidad moral y está dispuesta a encontrar la respuesta a sus preguntas más profundas y a su necesidad de esperanza, es que Dios puede hacerle saber que Jesús es la respuesta. Puede ser que esté en los oídos y en la mente superficial de la persona, pero hasta que llega la disposición al arrepentimiento, podemos encontrarnos con Dios y experimentar esa vida de la que testificamos, que básicamente comienza con el perdón y comienza con la maravilla de una vida nueva en comunión con Él, una vida que se disfruta en paz, una vida en obediencia, una vida que en las batallas que tenemos que confrontar nos da acceso al poder de Dios para vivir victoriosos, en paz, no angustiados, temerosos o en cualquier forma de acuerdo a esta naturaleza humana que no necesariamente se disfruta, como la corrupción moral, de la envidia, los celos, el resentimiento y tú sabes, la lista es larga de lo que anida en el corazón humano que está mal. Bueno, Natanael es un personaje. Voy a dejarlo aquí porque demanda tal enfoque este invitado que sería muy pobre el tiempo que nos queda para tocar la vida de Natanael. Pero lo vamos a ver a él y otros que se encontró Jesús en su camino para poder hablar de él la próxima semana. Por lo pronto, ¿qué buscas? Es la pregunta que Jesús hizo a estos primeros discípulos. ¿Qué buscas? ¿Y tú qué buscas? ¿Un tesoro escondido? ¿Una oportunidad de oro? Pues más o menos sobrevivir ahí, sacar adelante los gastos, pagar las deudas. ¿Qué buscas? Encontrar la respuesta
importante, la oportunidad, el conocimiento, el acceso a aquello que me saca adelante, me da la riqueza, la fama, la fortuna, el placer, el privilegio que anhelo y que necesito. ¿Qué buscas? Si tú eres un creyente en Jesucristo, pues nada más tienes que buscar en tu corazón. Si Él entró en tu corazón, ahí está la respuesta. Y si todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, mensaje escrito en la Biblia desde siglos atrás, para que todas las generaciones sepan cuánto amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. A ti te amó. Jesús pagó tus pecados, murió en tu lugar, venció a la muerte al tercer día y resucitó para que lo conozcas, para poder entrar en tu corazón y hacer tuya esta justicia gratuita que Dios ofrece y una vida nueva que Dios ofrece, para estar contigo, para que lo conozcas, para que camines con Él, para que descubras por qué vives, cuál es la razón de todo. La razón de todo es el que es por sí mismo, el que también es el Salvador del mundo, Jesús. Y por eso, para concluir nuestro mensaje, siempre es un gozo poder llegar a este punto del mensaje. Y aunque lo he repetido muchas veces, no me cansaré de repetirlo, tantas como sea necesario que se escuchen. Dios te ama y no puede entrar en tu corazón sin tu permiso. No puede cambiar tu vida sin tu permiso. Y eres responsable de usar tu libertad para aceptar este perdón y esta salvación y arrepentirte, que es la única condición que Dios ha puesto. El mensaje de Juan Bautista es: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado y ya está aquí, entre ustedes. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, a Jesucristo el Salvador, el que murió por ti en la cruz, tienes el privilegio de la libertad que Dios te ha dado y el derecho de elegir el amor de Dios y la salvación que Él te ofrece. Y yo te invito a pedirle a Él perdón por tus pecados y a pedirle que venga a vivir a tu vida para que cambie tu vida. Esto sucedió en mi vida hace muchos años, más de 40, y hasta la fecha solamente puedo decirte que lo único que he recibido de Jesucristo es bien y misericordia. Él ha cuidado de mí y me ha bendecido, y no soy mejor que nadie. Lo ha hecho así conmigo y lo ha hecho así con todos aquellos que le entregan su vida. Así que si tú quieres hoy recibir la salvación que Dios te ofrece, la respuesta a tus necesidades, acepta a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. Acepta que Él pagó tus pecados y permítele a Jesús entrar en tu corazón. Permite que su Espíritu, pídele a Él, el que murió por ti y resucitó, que te dé vida espiritual, que entre en tu corazón. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú me conoces, tal como el mensaje dice, y tú planeaste este encuentro conmigo para que supiera yo cuánto me amas y cómo quieres cambiar mi vida. Y yo, Dios, estoy hoy resolviendo que sí quiero una vida distinta, que no quiero ser para siempre esclavo del pecado y vivir en la corrupción de mi propia maldad. Mis pecados están delante de ti, Dios, como están delante de mí, aunque no recuerdo todo. Quiero pedirte que me perdones todos mis pecados, Dios, porque quiero aceptar esta oferta, este ofrecimiento de perdón que tú me das a través de Jesucristo. También quiero que cambies mi vida para que sea eficaz el perdón y yo pueda vivir una vida disfrutando de ti, agradable a ti. Te pido que me perdones todos mis pecados, Dios, que hoy entres en mi corazón y desde hoy tú seas mi Salvador y mi Señor. Te doy gracias por escucharme y esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué maravilla es el hecho de tener libertad y la posibilidad de usarla para aceptar el regalo más grande que la vida puede ofrecer. Una comunión con Dios, una salvación del pecado y una vida eterna al lado de Jesús. Si tú hoy tomaste esta decisión, esto es tuyo de parte de Dios y solamente Dios quiere confirmarlo en tu corazón. Por eso es necesario que tú lo conozcas en la lectura de la palabra para que veas ahí que es cierto, que Dios sí lo prometió y que es tuyo, y para que Dios en tu corazón pueda confirmar esa fe
que pusiste en Cristo como tu Salvador. Dios te bendiga y yo te aliento a que leas la Biblia. Comienza por el Evangelio según San Juan. Es una lectura muy agradable. De hecho, es de donde hemos tomado el texto de nuestro mensaje. Y si tienes dudas o quieres compartir con nosotros, conmigo, esta experiencia, esta decisión que has tomado de recibir a Cristo en tu corazón, con toda confianza lo puedes hacer en los teléfonos que al final del mensaje aparecen en un gráfico y también en las redes sociales que están ahí anunciadas en la página de YouTube. Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos el próximo domingo para continuar con estos encuentros cercanos, muy cercanos. Dios te bendiga. Haz de mi corazón tu hogar. Ven y sé todo lo que tengo y lo que soy. Prueba mi corazón y hazme un hogar digno de ti. Haz de mi corazón tu hogar. Ven y sé todo lo que tengo y lo que soy. Prueba mi corazón y hazme un hogar digno de ti, un hogar para ti, digno de ti, que todo lo que soy invite a tu presencia a estar en mi corazón, pues tuyo es, Señor. Haz de mi corazón tu hogar. Ven y sé todo lo que tengo y lo que soy. Prueba mi corazón y hazme un hogar digno de ti, un hogar para ti, digno de ti, que todo lo que soy invite a tu presencia a estar en mi corazón, pues tuyo es, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro
necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor. Te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré. Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor. Te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré. Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.